internacionales y estudios políticos en el Seminario de Economía Colombiana dirigido por el docente John Harold Rosa Rivera y presentado por los estudiantes María Fernanda Rodríguez y Juana Camila Montero. El presente webinar está fundamentado en el libro Prohibido de la Economía de Fernando Trías de Bes, más específicamente en los capítulos Los emprendedores y los economistas. En primer lugar, se va a hablar del capítulo titulado Los emprendedores noveles. Bueno, el autoempleo. Esta es una actividad emprendedora alternativa al mercado laboral, gracias a la cual una persona puede realizar una actividad económica de forma independiente, trabajando para sí misma a través de un negocio. El emprendedor no piensa en términos de empleo propio, sino en términos de proyección empresarial. Emprender no es una forma de ganarse la vida, es una forma de vida. Un emprendedor no piensa en sueldo o empleo. El hecho de emprender lleva asociado a dedicarse al proyecto y por tanto el ser su empleo es un efecto colateral. El emprendedor. Todo empresario fue un emprendedor. El emprendedor es un canalla en potencia, solo que aún tiene que pervertirse a medida que alcanza el éxito. Un emprendedor tiene que preguntarse si quiere ser un empresario, porque un empresario es una persona que busca ideas y las pone en marcha, pero un empresario es quien las convierte en un negocio. Por eso, en su versión prohibida, un emprendedor es un empresario, solo que unos años antes de ser. Idea de negocio es la descripción del cómo voy a vender y el por qué me van a comprar. Muchas veces vale más una idea mediocre brillantemente ejecutada que una idea brillante que por difícil se transforma en una ejecución mediocre. Modelo de negocio. La idea de negocio debe ir acompañada por algo que es muy incomprendido, el modelo de negocio. Generalmente, este se resume en cómo se genera ingresos en una empresa, pero que el autor prefiere definir como el entramado de relaciones de todos aquellos que lo rodean. Además, sostiene que este modelo es una estructura de relaciones, tanto en lo legal como en lo económico y como en lo empresarial. Los socios. Los socios son personas que suscriben parte del capital y que comparten la propiedad de un negocio. Los socios en sí son un recurso, pero con la particularidad de que es el recurso más caro de todos, porque este se remunera con la rentabilidad que usted logre en la empresa. Por esta razón, las desvanecencias con socios son la causa número uno de las disoluciones empresariales y esto se da por mezclar la relación societaria con la laboral. Los planes de empresa de un emprendedor pasan normalmente por 3 etapas. La primera es la fase realista. En ella, el emprendedor refleja en el papel lo que verdaderamente piensa que va a necesitar y lo que realmente podrá vender. Esta fase es difícil de digerir, pues hará falta mucha inversión para ganar poco y la gran idea de negocio se viene abajo junto con toda la ilusión. La segunda es la fase irrealista. En esta fase uno empieza a separarse de la realidad y a modificar sutilmente alguna cifra. Las variaciones que se introducen en el plan de negocio responden inicialmente a cierta lógica, pero poco a poco se van apartando de la realidad hasta que se desconocen del todo de la misma. Al final de esta fase uno ya no proyecta números, sino que juega con ellos para que la cifra final refleje la factibilidad de nuestro sueño. Y la tercera fase aparece cuando ese plan de negocio que mostraba posibles inversores y bancos resulta ineficiente y no se consigue financiación. Por lo tanto, no se podrá dar inicio a una empresa y se empezará a plasmar en el papel todo lo que las prestamistas y los inversores quieren ver. En conclusión, el plan de empresa es todo un autoengaño escrito para que la realidad no le eche tierra a nuestro sueño. Business Angel y Family and Friends. Tenemos al emprendedor, tenemos su idea, el plan de negocio y los socios. ¿Qué más falta para arrancar? Dinero. Casi siempre falta más dinero. Para esto se nos presenta a un inversor angelical llamado Business Angel, que es un individuo próspero que provee capital para una empresa nueva, usualmente a cambio de participación accionarial. Además del capital financiero, aporta sus conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la sociedad en la que invierte. Cuando la inversión va mal, el Business Angel se muestra como realmente es, un demonio disfrazado de angelito con alas. Cuando un emprendedor no logra convencer a los fondos de capital o riesgo o a los business angel, desesperado acude a los familiares y amigos para que les inviertan en su negocio.
Ahora, el crédito al emprendedor es el dinero de las entidades financieras que prestan para las personas puedan arrancar con un negocio. Los créditos al emprendedor son una excelente campaña de imagen, pero el riesgo de estas operaciones crediticias es muy elevado. Por eso, esta financiación es complicada para el emprendedor. Por esto va a necesitar de un avalista, ya que el banco no va a correr riesgo. Por eso, en su versión prohibida, el crédito al emprendedor es el dinero que los bancos avanzan a los avalistas quedándose con sus intereses. Una franquicia es una concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona determinada. Es un acuerdo entre el franquiciador y el destinatario o franquiciado, por virtud del cual el primero cede al segundo la utilización y el aval de su marca para que sea comercializado. Sin embargo, la franquicia realmente es un intercambio entre miedosos disfrazado de acuerdo comercial, ya que el franquiciado es un emprendedor que quiere abrir una tienda pero tiene miedo, mientras que el franquiciador que posee una marca potente tiene miedo a tener muchas tiendas y demasiado personal en plantilla. La forma legal es la tipología de sociedad mercantil más afín al modelo de negocio de una empresa. La forma legal es una importante decisión que debe tomarse dependiendo del modelo de negocio. Si definíamos al modelo de negocio como una arquitectura de relaciones, entonces la forma legal debe ser la forma de reflejar en lo jurídico tales relaciones. Por lo tanto, la forma legal es la forma más barata, aunque inadecuada, de disponer de una sociedad. Ahora, los costes de constitución son aquellos gastos administrativos y tributarios derivados de dar de alta una sociedad mercantil. Es decir, la administración pública pide una parte de algo que todavía no existe. Por eso, los costes de constitución de una nueva sociedad en su versión prohibida serían la versión moderna del derecho de pernada del señor feudal a favor de la agencia tributaria. La internacionalización es la capacidad de una empresa de implantarse fuera de su país de origen, pero generalmente los emprendedores prefieren emprender de sus localidades, pasar a su región, al país y como última opción en el extranjero. El sector de actividad. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren en el interior de cada uno de ellos. Sin embargo, el autor plantea que el sector de actividad es la decisión más odiada por los emprendedores, pero que más determina las probabilidades de su éxito. El éxito es el cumplimiento de los objetivos empresariales. Sin embargo, el autor plantea que el éxito en el emprendimiento es simplemente el acto de emprender. El fracaso es la no consolidación de un negocio propio que obliga a abandonar, suponiendo que un estigma social y precedente para los bancos en caso de impago. En su versión prohibida es la opinión ajena sobre los propios logros. La libertad del emprendedor. La prosperidad económica de un país, una nación, una empresa o una persona permite gozar de mayor libertad. Por eso es una de las mayores motivaciones de los emprendedores es no depender de un horario, de un jefe, entre otras cosas. Estos piensan que de esta forma ganarán mayor libertad sobre sus propias decisiones y tiempo para hacer otras cosas acompañados de la prosperidad económica. Ahora vamos a hablar del capítulo de los economistas, iniciando por la discriminación de los precios y los monopolios. Cuando hablamos de discriminación de precios, hacemos referencia a la posibilidad de tener distintos precios de un mismo producto para distintos públicos, pero esto a su vez es el sistema por el que un monopolio sirve para democratizar bienes y servicios. En estos casos, las empresas no tienden a la competencia, tienden al monopolio. Aquí se agrupan y dejan de competir, ya que la competencia supone invertir mayor recurso, más inversión, innovar continuamente y hace mucho más difícil la supervivencia empresarial. Se define equilibrio de Nash como un equilibrio no cooperativo en el que cada agente económico toma sus decisiones sin tener en cuenta las decisiones de los demás y buscando exclusivamente su propio beneficio. Sin embargo, el autor plantea que el equilibrio de Nash es una situación más que habitual, que conduce a muchos pactos entre diferentes empresas. El cartel es un tipo de mercado
en el que varias empresas deciden coordinar sus actividades para alcanzar mayores beneficios de los que obtendría si esta coordinación no existiera. En su versión prohibida, es una política habitual en los gobiernos, sin embargo, estos se lo prohíben a las empresas. El dilema del prisionero sirve para explicar el comportamiento de las empresas competidoras en mercados oligopolísticos y para comprender por qué no debe preocuparnos tanto que la competencia pacte determinadas zonas. Hay que tener en cuenta que incluso en circunstancias de oligopolio y acuerdos entre empresas, estos no tienden a durar, pues existen incentivos suficientemente importantes para no cumplir con dichos acuerdos. Por eso, los monopolios no necesariamente impiden precios asequibles, ni los carteles son necesariamente perjudiciales para la sociedad, ni los oligopolios favorecen los pactos, debido al dilema del prisionero. Ahora, la predicción económica. Ni la teoría de juegos ha logrado fijar los parámetros que permiten hacer de la teoría una ciencia exacta. Los economistas tienden a confundir estimación con predicción. Realmente, los economistas solo pueden estimar, realizar hipótesis, realizar conjeturas, pero nunca predecir. El ceteris paribus se utiliza en economía y finanzas como una abreviatura para indicar el efecto de una variable económica en otra, manteniendo constantes todas las demás variables que puedan afectarle. En su versión prohibida es la condición teórica que nunca se da en la práctica. La inconsistencia temporal. Para los economistas, esta inconsistencia surge cuando existen incentivos suficientes para abandonar un plan óptimo a largo plazo, optimizándolo de forma constante. En su versión prohibida es un ejemplo perfecto de que cada ley económica encontrará una o más excepciones que la contrarrestan. La teoría económica. Esta tiene por objetivo explicar el funcionamiento de las economías y cómo actúan sus agentes económicos, pero hay que tener en cuenta que la teoría económica nunca se comportará con exactitud. Por eso, la teoría económica es una norma sujeta a excepciones. El Premio Nobel de Economía. Es un estudioso de la economía, un investigador. Sus teorías pueden, y en muchos casos sucede, caerse después de un tiempo. Por eso, un premio Nobel de Economía es un investigador que aún desconoce las excepciones de sus teorías. Por otra parte, un gurú es aquel economista al que se le reconoce una autoría intelectual tan elevada que provoca que sus valoraciones y predicciones sean prácticamente indiscutibles. Sin embargo, se puede ver como un timador que vive de la ignorancia ajena. Ciclo económico. Es un conjunto de fases que suceden en un periodo determinado y que se desarrollan en un sistema capitalista. Crisis, depresión, recuperación y auge. Todas reflejan las fluctuaciones de la actividad económica, caracterizada por la expansión o la contracción de la producción en la mayoría de los sectores de la economía. Sin embargo, el autor plantea que el ciclo económico es la maldición a la que está sujeta al crecimiento de los sistemas libres. Es imposible crear sin destruir. Ahora, el crecimiento económico. Este hace referencia al ritmo al que se incrementa la producción de bienes y servicios de una economía y por lo tanto incrementa su renta durante un periodo determinado. Pero esto realmente excluye la dimensión psicológica y emocional del ser humano. Las burbujas. Es un fenómeno económico consistente en el crecimiento desproporcionado del precio corriente de algún activo o producto, de forma que dicho precio se aleja sustancialmente del valor teórico del mismo. Pero lo que realmente hace esto es concentrar el dinero de muchos en manos de pocos. La Bolsa de Valores es una organización privada que brinda las facilidades necesarias para que sus miembros, atendiendo los mandatos de sus clientes, introduzcan órdenes y realicen negociaciones de compra y venta de valores, tales como acciones de sociedades o compañías anónimas, bonos públicos y privados, certificados, títulos de participación y una amplia variedad de instrumentos de inversión. Pero en su versión prohibida, el autor plantea que la bolsa es un casino que abre durante el día. La pobreza es una situación social y económica caracterizada por una carencia marcada en la insatisfacción de las necesidades básicas. Sin embargo, para el autor, la pobreza es una consecuencia política, más no un problema que la economía no sepa resolver. El dinero.
El dinero es igual al esfuerzo de otras personas que logramos, dividido por el esfuerzo que debemos hacer para obtenerlo. Y por último, y ya para finalizar, el economista, la definición de economista, el autor plantea que no hay una versión oficial ni una versión prohibida. Simplemente un economista es una persona que vive de la economía. Muchas gracias.